Buenos días, amigos y amigas que escuchan YS UCA. Esta es La Hora de Sofía, el programa del Departamento de Filosofía de la UCA. Mi nombre es Carlos Molina y les doy la bienvenida a este sábado 2 de abril. Estamos haciendo un programa especial sobre el Ramadán, ayuno y paz. Ramadán, como ya vamos a escuchar, comenzó ayer en la tarde. Y para hablar sobre este tema nos acompañan Marwan Yebril Burini, embajador de Palestina en El Salvador, y Emerson Bukele, presidente de la Comunidad Islámica Hispanoamericana. Bienvenidos, Marwan, Emerson, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, un honor estar aquí. Un saludo a todos los que nos están escuchando y un saludo en especial a los musulmanes. Ramadán Mubarak. Gracias. Marwan me estaba corrigiendo, ¿verdad? Hoy empezaba Ramadán. Hoy empieza, bueno, ya vamos a ver eso, Hoy porque sábado. precisamente es de eso se trata esto que vamos a aprender ahora, ¿no? Porque tenemos que conocer acerca de esta realidad que, como hablábamos antes del programa, pues a veces está llena de malentendidos y toda clase de ausencias, ¿verdad? Y por eso estamos muy contentos de tenerlos a ustedes acá para que les escuchemos acerca de esto. Bien, amigos, amigas, este es un programa en vivo. En estos momentos también pueden sintonizarnos no solo por el 91.7 del FM, sino también en la web, en el sitio de la página de la YSUCA, pero también pueden vernos en Facebook Live, en el sitio de YSUCA, en Facebook. Así que ahí está la invitación y les recuerdo que luego de la pausa, a la mitad del programa, pueden llamarnos. Van a poder llamarnos a los números de la cabina, al 2275-9501 y 2275-9502. Y durante todo el programa pueden enviarnos mensajes al WhatsApp de la cabina, 7571-2779, o también dejarnos sus comentarios en el sitio de La Hora de Sofía en Facebook. Así que, bien, antes de pasar ya a la conversación, vamos a escuchar la sección ¿Qué sabemos sobre? ¿Qué sabemos sobre el mes de Ramadán en Palestina? Escuchemos un fragmento del artículo Ramadán en Palestina, publicado en 2014. Podemos decir tristemente que el mes de Ramadán en Palestina adquiere un carácter sombrío dado que la población vive sometida a condiciones miserables e inhumanas. Al empezar el mes de Ramadán, las compras y los preparativos están limitados a la adquisición de los artículos más básicos de la canasta familiar como carne y vegetales. La repostería tradicional de Ramadán, como los dátiles y los dulces, deben ser cuidadosamente racionados para que puedan durar hasta el fin del mes. Para muchos, obtener los recursos para poder realizar estas compras tan básicas es sinónimo de mendigar. Esto debido a los impensables niveles de deudas en los que ya están sumidos a causa de la inhumana situación en la que viven gracias a la ocupación. Los niños de Gaza solían encender coloridas lámparas para celebrar Ramadán, pero muchos padres ni siquiera pueden comprar los más pequeños juguetes, mientras que Gaza se hunde aún más en la pobreza y se prepara para Ramadán en medio de un ambiente sombrío. Ramadán en Palestina, al igual que en otros países, es tiempo de ayuno y piedad. Lógicamente también es un mes festivo, con comidas familiares después del ocaso, reuniones sociales y ropa nueva para todos. Aunque estos son lujos que cada vez menos familias palestinas se pueden dar. Le pedimos a Alá que este año Ramadán en Palestina no se vea acompañado por las incursiones y asedios del invasor, y que todos los palestinos tengan la oportunidad de rezar en la mezquita del Aqsa en Jerusalén. Bien, ¿qué es Ramadán? ¿Y cuál es su significado para los musulmanes? Tal vez Emerson. Bueno, Sí. Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. Hay que entender que el calendario islámico es un calendario lunar. Y entonces, la celebración de Ramadán varía cada año en conformidad con el calendario gregoriano. Más o menos se atrasa 10 días cada año. Ramadán etimológicamente viene de una palabra que significa
caliente o con fuego grande. Y se entiende teológicamente porque es un mes donde el musulmán limpia o quema los pecados. Ahora, el Ramadán no solo tiene que ver con el ayuno. El ayuno es el quinto pilar, es uno de los 5 pilares del Islam, el cuarto pilar del Islam, pero tiene que ver con otras cosas. En Ramadán el musulmán aumenta la oración, que también es otro pilar del Islam, aumenta la reflexión, aumenta la lectura del Corán, aumenta la caridad, aumenta la relación con la familia, la unión familiar, la unión con la comunidad, ¿no? Aumentan las vigilias. Dentro del mes de Ramadán hay una noche que es considerada la noche del decreto, donde empezó la revelación del Corán. Y además engloba lo que es el ayuno. Pero el ayuno no solamente es la extensión de comida y bebida y de relaciones íntimas, sino que es la extensión de pecar en cualquier sentido, de mentir, de robar, de dañar, de engañar, de ser injusto. Entonces, el Ramadán es el mes más sagrado para los musulmanes y es importantísimo porque nos ayuda a que cada año nos renovemos en nuestro espíritu, nos renovemos en nuestra fe. Evidentemente, hay un desconocimiento total del ayuno de Ramadán en Occidente. Hay beneficios dentro del ayuno que no solamente son espirituales, sino que también son sociales, y también beneficios biológicos que la ciencia apenas empieza a descubrir. Ahora, precisamente este asunto del significado del ayuno, los diversos sentidos, la misma realidad del ayuno y ese desconocimiento, ¿a qué podría deberse? Yo estaba pensando en 2 cuestiones, a ver qué le parece. Sí. Por un lado, se trata del desconocimiento seguramente que hay de la misma realidad islámica. Si yo digo, por ejemplo, islámico, árabe, musulmán, islamista, parece que es lo mismo. Sí. Seguramente no lo es. Yo creo que por ahí me gustaría mucho escuchar lo que puede decir sobre esto, pero también hay otra cosa, y es el asunto de cómo entender el ayuno dentro de una sociedad moderna. Sí. De hecho, en Occidente reflexionamos bastante sobre la modernidad, sobre ser sociedades modernas. Por ejemplo, está el tema de lo secular, pero también una sociedad moderna es una sociedad, digámoslo con todas las letras, ¿no? Es una sociedad capitalista, es una sociedad, por ejemplo, una sociedad de consumo. Sí. Y aquí es donde yo creo que también sería interesante escucharlo a usted hablar acerca de qué significa el ayuno en una sociedad así. Okay. Entonces, bueno, ahí le dejo 2 pelotas. Bueno, lo primero es que árabe es una raza. Significa todos aquellos pueblos que viven dentro de los pueblos que se consideran árabes, ¿no? Árabe tiene una variedad de geografía, de posición, y podría ser el equivalente más o menos a lo que es un latinoamericano, ¿ah? Los une el idioma árabe, pero no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. De hecho, hay árabes que son cristianos, hay árabes que son ateos, hay árabes que son drusos. Entonces, judíos, árabes que son judíos. O sea, árabe no tiene que ver con la religión. Musulmán, porque no tenemos mucho tiempo para hacerlo más conciso. Sí, está bien. Musulmán es aquel que practica la religión del Islam. Y eso es independiente de cualquier raza. Hay solamente 500 millones de musulmanes dentro de los países árabes, pero el universo de musulmanes ahorita se calcula que llega a los 2.000 millones de musulmanes. Significa que solo el 25% del universo de musulmanes en el mundo son árabes, los demás son de otras razas. El país que más musulmanes tiene es Indonesia, que tiene 200 millones de habitantes aproximadamente, y no son árabes. No son árabes. Claro, entonces, islamista, que es otra palabra que se usa, o más bien, primero, islámico, es aquello que es relativo al Islam, no son las personas, sino lo relativo al Islam. Por ejemplo, nosotros podemos decir calendario islámico, cultura islámica, vestimenta islámica. Y estados. Estados islámicos. La idea que uno tiene, por ejemplo, acá es que todos los estados de la zona, ¿verdad?, son islámicos, pero creo que no. O sea, me refiero... Claro que no, si me permite. O sea, como decía Emerson, los países que más musulmanes tienen en el mundo, como ha dicho Emerson, no son países árabes. O sea, Indonesia, Irán, Turquía,
Pakistán, Malasia. Malasia, son países con poblaciones de millones de habitantes y no son árabes, son musulmanes. Han abrazado la religión islámica, la religión musulmana y son musulmanes. De hecho, hay salvadoreños, salvadoreños de cepa salvadoreña pura, musulmanes. Exacto, sí. Igual que hay salvadoreños que abrazan el judaísmo, hay brasileños que abrazan otra religión. Pero, por ejemplo, un estado también puede ser islámico porque, digamos, la declaración, bueno, no sé, como política, vale, es así, pero no necesariamente todos los estados donde hay Vale, ahí entramos en geopolítica ya. Sí. O sea, yo creo que el único estado que hay es la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán es la que podría decirse que es islámica propiamente dicha. Y aquí donde viene la palabra islamista, que es la otra palabra que se confunde, que tiene que ver con aquella persona que cree que el Estado tiene que ser islámico y tiene que ser teocrático. Y no todos los musulmanes piensan esto. Y dentro de los islamistas hay a quienes se llaman yihadistas que creen que la manera para lograr este cometido de islamista es a través de la violencia, a través de las armas, a través de la fuerza. Entonces, todas estas palabras la gente las confunde, o sea, habla de yihadista, árabe, musulmán indistintamente, y aquí empieza el problema del desconocimiento. Aquí hemos hablado así superficialmente cuál es la diferencia de conceptos. Ahora volvamos al ayuno. Volvamos al ayuno entonces. ¿Y cuál es el...? ¿Por qué? Me preguntabas, la segunda pelota, que no he terminado de jugarla, es la parte de... En una sociedad moderna, en una sociedad de consumo, ¿por qué el ayuno? ¿Cómo entenderlo? Ok, el Islam entiende que los mandatos de Dios o los mandatos de Allah al ser humano son beneficiosos en realidad para el ser humano. O sea, Dios no te dice ayunar porque Él se beneficia con el ayuno, sino que Dios te dice ayunar porque el que se beneficia es el ser humano. Pero como las órdenes vienen desde el principio de la humanidad, de hecho hay que entender que el ayuno viene desde el judaísmo, que lo que entendemos, la palabra sum, que es en hebreo sufrimiento, también se entiende como ayuno, que pasa por el cristianismo y de ahí viene en el Islam. En las religiones abrahámicas el ayuno está presente. Y entonces la humanidad en los primeros estadios no puede entender cuál es el beneficio real del ayuno, entonces lo hace porque el creyente obedece. Pero ahorita la ciencia moderna ha descubierto los beneficios increíbles del ayuno. Por ejemplo, en el 2016 un japonés, Yoshori Oshuma, ganó el Premio Nobel de Medicina por esta cuestión de los estudios sobre la autofagia. La autofagia, que viene del significado etimológico de comerse a uno mismo. Comerse a uno mismo, claro. Comerse a uno mismo sucede en los momentos de ayuno. ¿Y qué pasa con esto? Han hecho experimentos en ratones y descubrieron que después de un periodo de ayuno, después de un periodo de tiempo con los ratones habían logrado retroceder tumores que los mismos científicos les habían metido, y a través del ayuno habían logrado reducir el tamaño de los tumores. Entonces, nosotros entendemos que el ayuno tiene beneficios biológicos que está comprobando la ciencia. Tú te metes a las redes sociales y hay un montón de dietas de ayuno intermitente. Y esto sucede en las sociedades modernas. O sea, el ayuno está presente para beneficios biológicos y médicos dentro de la sociedad moderna, y vos tenés médicos y tenés científicos ateos o no creyentes o creyentes o lo que sea recomendando el ayuno. Entonces ahí viene la gran sabiduría del Creador, que cuando ordena algo a los seres creados es para beneficio de los seres creados. También está la situación social, el beneficio social, porque el musulmán en el ayuno tiene que dar de comer a los pobres. De hecho, una forma de que el enfermo que no puede ayunar, puede de alguna manera participar en las bendiciones del mes de Ramadán es dando de comer a los pobres. Y una persona rica, una persona que está en posición, que no tiene en algún momento el peligro de pasar hambre, con el ayuno pasa hambre. Y entonces cuando tú estás a las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, con un hambre voraz, podés sentir en carne propia lo que sienten los pobres, que no tienen que comer, y tú decís, ya va a venir la puesta del sol y yo voy a poder comer, pero hay pobres que no tienen ni siquiera la más remota posibilidad concreta de comer, y qué es lo que están sintiendo, y eso te sensibiliza. Fuera de los beneficios espirituales que evidentemente tiene el ayuno desde la perspectiva del creyente. Y sin duda esta conciencia de la realidad del pobre es también un beneficio espiritual, ¿no? Seguramente, ¿no? Claro. Ahora, Marwan, esto nos lleva a pensar en el Ramadán, pero en el caso específico de Palestina. Yo quería, y lo hemos platicado, ¿no? Quería que hiciéramos esa conexión, ¿sí? Porque
Bueno, aquí Emerson nos ha hablado de este carácter social que también tiene el ayuno. Pero el caso de Palestina, bueno, en el caso de Palestina estamos hablando de pobres, sin duda, pero estamos hablando de muchas cosas más. Entonces, ¿cómo se vive el Ramadán en Palestina y también qué puede preverse para este año? Sí. Vale, primero te agradezco todas estas reflexiones, ¿no? Relacionado Palestina con pobres o ricos, yo creo que no deberíamos de entrar ahí. Gracias a Dios no somos una sociedad miserable o muerta de hambre, no sé cómo llamarlo. No, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo luchador, seguimos ahí sobre nuestra tierra. Y ahí estamos todavía, construyendo incluso desarrollo, dando cooperación a varios países, ayudando a otros países. La vida en Palestina, Ramadán en Palestina, está condicionado por la ocupación. Nosotros este año cumplimos 74 años de ocupación de nuestra tierra. En 1948 se crea el Estado de Israel sobre territorio palestino, sobre la tierra palestina. Nos roban la geografía y nos quieren robar la historia también. Pero ahí estamos. Entonces nuestra vida, nuestro Ramadán, nuestro Shawwal, todos nuestros meses están condicionados por la ocupación. La ocupación ya forma parte, lamentablemente, y muy tristemente, de nuestro escenario diario, de nuestra vida. Y brevemente, ¿qué es la ocupación, Marwan? Porque muchas personas podrían estar pensando en la ocupación. El Estado de Israel está ocupando territorio palestino. Ha estado ocupando territorio egipcio, el Sinaí, hasta hace pocos años. Hasta hoy sigue ocupando territorio palestino, sigue ocupando los altos del Golán, que son sirios, y una franja pequeña del territorio del sur del Líbano. Israel es un país ocupante. Aquí en El Salvador hay mucho admirador de Israel, de la tecnología israelí, de las aportaciones de Israel, pero muchos de ellos no saben que Israel es un país que viola el derecho internacional, que viola los derechos humanos de la población autóctona de Palestina, el Líbano, Siria. Es un país que está robando recursos naturales a los palestinos y a otras regiones de la zona. Israel no puede ser ejemplo de nada, ¿no? Lamentablemente aquí en esta parte del mundo hay mucha confusión, ¿no? Israel se ha sabido vender bien, pero Israel, el que lee la historia, el que lee la actualidad, el que en Internet hoy día está todo, ¿no? Se puede ver que Israel está violando los derechos humanos, el derecho internacional, resoluciones de Naciones Unidas, todos los días. Y no porque lo dice el embajador de Palestina, lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, de Canadá, la Unión Europea. La Unión Europea cada año saca un informe en el mes de diciembre donde resume, te lo voy a resumir, de que Israel es un país, es un estado de apartheid, de segregación y discriminación racial. Exacto. ¿Vale? Allí sí Israel diferencia entre judío y entre no judío, que son los palestinos, musulmanes y cristianos. De hecho, estaba pensando que parte de ese venderse que decía usted, que ese buen venderse que tiene Israel, ese marketing, ¿verdad? Es la manipulación del sentido de antisemita, por ejemplo, ¿verdad? O semita o judío, y asociarlo a, bueno, si tú estás en contra del Estado de Israel y sus políticas, entonces odias a los judíos. Es desinformación, es manipular o sea, el término semita, y me puede corregir Emerson, es un término lingüístico, no tiene nada que ver con la raza. Y lo peor de esto es que los árabes son semitas. Exacto. Somos semitas. Entonces, si vos hablas de antisemitismo, tenés que incluir a los palestinos. Exacto. El idioma árabe, o sea, que viene del arameo, del cananeo, igual que el hebreo, sí. Pues son idiomas semitas y por eso somos semitas. Claro. Nosotros siempre hemos estado ahí en aquella tierra, en Palestina, en Tierra Santa. Entonces ahora el llegar un ruso, gringo, canadiense, de Sudáfrica, de otro sitio, solo por el hecho de ser judío, quitarme a mí mi casa, mi tierra, mi historia, mis raíces, esto es injusto, ¿no? Entonces, en Palestina, vuelvo a tu pregunta, lamentablemente, hoy empezó Ramadán en Palestina, empezó en el mundo islámico, y hoy, esta mañana, hemos amanecido con 3 mártires, 3 jóvenes palestinos de 20, 21 y 28 años, en Jenin, en el norte de Palestina, esta mañana. Ahora, estas horas las estarán enterrando. Es muy triste, esta es la realidad de la ocupación. Entonces, y termino.
un palestino musulmán que quiera ir a rezar de Jenin, de Ramallah, de Hebrón, de Belén, que quiera ir a rezar a la mezquita del Aqsa o cualquier mezquita de Jerusalén, no puede hacerlo. Está impedido de hacerlo. Un palestino que quiera visitar el mar, que está a 20 kilómetros de donde él vive, no puede hacerlo. Y todo eso es por la ocupación israelí a nuestra tierra. Ahora, y también usted cuando hablaba de que esto no es algo que solamente dicen los embajadores de Palestina, sino que ha sido reconocido por toda clase de instancias internacionales, derechos humanos, etcétera. Incluyendo la ONU, que es la que le da nacimiento a Israel. Exacto, pero también creo que es importante señalar que movimientos judíos en todo el mundo, organizaciones de judíos, denuncian esto. Porque esa es otra confusión que hay. Muchas, correcto. Sí. Es mucha confusión. Hay muchos judíos que están en contra de la ocupación palestina. Y una cosa que también es curiosa es que la gente en estos lados de la tierra justifica la ocupación a través de la situación religiosa. Sí. Ajá, porque el mismo argumento de ocupación que utiliza Israel para ocupar Palestina es el mismo argumento que puede ocupar Rusia para ocupar Ucrania. Entonces la opinión pública se decanta por Ucrania, pero no se decanta por Palestina. Pero lo que te quiero decir es que Israel ha sido inteligente, vamos a decirlo así, inhumano, pero inteligente, para empezar a poner el Estado de Israel. Porque la gente automáticamente relaciona el Israel bíblico con el Estado de Israel. Exacto. Y no es lo mismo. Que no tiene nada que ver. Hablando de conceptos, no es lo mismo un israelita que un israelí. El israelí es el que pertenece al Estado de Israel y el israelita es el que pertenece a las 12 tribus de Israel. Bueno, y en los países como El Salvador, ¿no?, donde hay muchos grupos cristianos pro-Israel, y que se llaman amigos de Israel, explotan esta confusión. Claro. Y bueno, y en algunos casos yo pienso es una cosa muy descarada, porque dudo que no sepan realmente lo que están haciendo. Algunos no lo saben. Sí, muchos no lo saben. Yo he visitado aquí iglesias evangélicas, con todo respeto a todos los cristianos, aquí en El Salvador, y no he visto ninguna cruz, ninguna imagen de Jesús o de María. He visto la estrella de David, la bandera de Israel, alabanzas a Israel, y estamos hablando de una iglesia cristiana, o sea, no una sinagoga judía. También respeto también la religión judía, no tengo ningún problema con ellos. Y lo difícil es esto, si tú te vas a la Biblia y agarras a la promesa bíblica de que Dios le prometía la tierra a Israel, cuando tú lees la Biblia te das cuenta que la promesa, aunque es una promesa para mí anacrónica y todo lo que quieras, pero centrándonos en la promesa bíblica, la promesa es a las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? A las 12 tribus de Israel, y estas 12 tribus de Israel solo están unidas 80 años en la historia, que son los reinados de David y Salomón. Después viene Salamanasar en el 926, Salamanasar IV, y destroza el reino del norte de Israel, que tenía su capital en Samaria. Y solo quedaba en el sur Judea o Judá, con su capital en Jerusalén, ¿de acuerdo? Y ellos, en el 586 viene Babilonia, los conquista y se lleva cautiva a parte de la población, pero no toda. Entonces, Ciro de Persia después conquista Babilonia y deja que los judíos de la tribu de Judá regresen a Judá. Esto no tiene nada que ver con las 12 tribus. O sea, la promesa que es a las 12 tribus de Israel no se configura en el Estado de Israel, porque en el Estado de Israel solamente está la tribu de Judá. Fuera de que estos ya están mezclados con alemanes, polacos, canadienses, alemanes. O sea, lo que está ahí en Israel, en el Estado de Israel, es todo lo que tú querás, menos el Israel bíblico. Sí, exacto. ¿No? Y los palestinos que están ahí, porque también hay otra cosa, dicen los palestinos son árabes de la península de Arábiga, hijos de Ismael, y entonces ellos no tienen derecho a la promesa. Para empezar, los palestinos que están ahí son el resabio de las 12 tribus de Israel perdidas. Porque Omar ibn Khattab, bien, en el siglo VII conquista esta parte de la Judea, o la tetrarquía de Herodes, la conquista, y la gente se convierte al Islam y cambia su idioma al árabe. Pero la gente en raza todavía pertenece a las tribus de Israel mezcladas. Ahora, lo increíble, pienso yo, de todo esto, ¿no?, es por qué las personas buscamos la respuesta en, por ejemplo, la sangre. ¿Por qué buscamos la respuesta no está mal, o sea, es un libro sagrado, yo entiendo, pero ¿cómo es posible que no se pueda ver directamente lo que está pasando en Palestina? Porque eso es una apelación a la humanidad misma, que ya usted lo señalaba, Marwan. Sí, se ve, Carlos, o sea, no podemos tapar la realidad, ¿no? Sí. Es cuando decimos en algunos países o en algunas ciudades
que qué bonito y no se ve la pobreza. Sí hay pobreza en todas las ciudades, en todos los países, ¿no? En Palestina sí hay una injusticia y todos los medios de comunicación del mundo, los gringos, que son los más importantes y otros, saben y tienen sus corresponsales en Palestina, en Jerusalén, en Belén, en varias ciudades, y lo saben, ¿no? Pero ¿interesa hablar de Palestina y de esta injusticia o no? No interesa. O sea, ayer por la tarde estuve dialogando con algunos embajadores de los selectivos que son los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no pueden ser selectivos. Para un pueblo sí y para otros no. Sanciones a un Estado sí y a otro no. Se ha sancionado rápidamente a Rusia, yo soy contrario a la invasión, por lo que ha hecho en Ucrania. Pero Israel lleva 74 años invadiendo, ocupando nuestra tierra, matando a nuestra gente, y no es que solo no le hayan sancionado, sino todo el mundo corre detrás de Israel para hacer negocios con él y para acercarse a él. O sea, ahí se ha visto la hipocresía, ¿no? La falsedad en este doble rasero, ¿no? De ver las cosas. ¿Por qué hay que ser selectivo en el tema de derechos humanos? Es que los palestinos, porque no somos rubios y con ojos azules, no tenemos derecho a autodeterminación, a tener nuestro Estado, a que nos ayuden a poder desarrollarnos como el resto de los países del mundo, pero cuando son europeos los refugiados sí se les abren las puertas y bienvenido Mr. Marshall y todas las ayudas posibles. A los palestinos, a los árabes, a los musulmanes, no solo hablo de palestinos, ¿no? Hay refugiados afganos, hay refugiados sirios, hay refugiados iraquíes, que se les cierran las puertas y se matan a veces. Miles de ellos se han ahogado en el Mediterráneo para poder entrar y llegar a Europa, y nadie habla de ellos. Y por otros conflictos, sí, todos los medios de comunicación, sanciones, acción política contra el invasor. En el caso de Israel, no. Esta es la injusticia que hay. Y está claro, porque la gente dice, sí, estamos de acuerdo que hay ocupación, estamos de acuerdo que lo que está pasando en la Franja de Gaza, que es una cosa inhumana, terrible. Israel tiene control sobre las exportaciones, sobre las importaciones, tiene control sobre el espacio aéreo, sobre las aguas territoriales, sobre la pesca. La gente es la posición más densamente poblada en el mundo después de Hong Kong y Singapur, pero no tiene edificios como Hong Kong y Singapur. Entonces la gente vive en una situación inhumana y la gente lo sabe, porque lo ve, hay medios, hay videos en YouTube, hay noticias, pero la justificación es, por lo menos en Latinoamérica, no te voy a decir en Europa, pero por lo menos en Latinoamérica es que Israel tiene derecho porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Y como son el pueblo escogido de Dios, pueden hacerle todo esto a los palestinos como así en la Biblia hicieron a los heteos, a los jebuseos, a los amorreos, a los hititas, a los cananeos, etcétera, etcétera. Es un flaco favor a Dios, ¿no? Porque es un Dios, es un Dios increíble, ¿no? ¿Verdad? Eso también es algo sobre lo que hay que reflexionar. Es un Dios que no es misericordioso, es un Dios que no es justo. No es Dios. Que le dice a una raza y eso va en contra del concepto de Dios. Dios está por encima de una raza. Yo no te voy a decir está con los árabes, no me voy a meter en esa pelea de Isaac y Ismael. Los árabes, no es que Dios no ve raza. Lo que ve es el corazón del ser humano, el comportamiento del ser humano. No tiene nada que ver con la raza. Una raza no se puede aprovechar. El profeta Mohammed dijo, un árabe no es superior a otro árabe, a un no árabe, perdón, y un blanco no es superior al negro, ni un negro es superior al blanco. Lo que Dios ve es el corazón. Claro. Esta forma de plantear a Dios es una forma manoseada. Bien, vamos a ir a la pausa en estos momentos, amigos y amigas, y ya volvemos con nuestros invitados. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. No te pierdas todos los sábados de 4 a 6 de la tarde tu programa Café con Aroma de Bolero. Solamente una vez amé la vida. Pide tu canción favorita y compartamos junto al Café de la Tarde aquellos boleros que marcaron nuestras vidas.
Café con aroma de bolero. Todos los sábados, de 4 a 6 de la tarde aquí, por YSUK. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUK. Te acompaña YSUK 91.7 FM. ¿De dónde proviene la palabra ayunar? Según el diccionario de la lengua española, la palabra ayunar proviene del latín tardío y significa abstenerse total o parcialmente de comer o beber, abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida por precepto religioso, o privarse o estar privado de algún gusto o deleite. Bien, amigos, amigas, estamos de nuevo en la hora de Sofía, conversando con Marwan Yebril Burini, embajador de Palestina en El Salvador, y Emerson Bukele, presidente de la Comunidad Islámica Hispanoamericana, acerca de Ramadán, ayuno y paz. Quiero recordarles que pueden llamarnos al 2275-9501 o al 2275-9502 para hacerle preguntas y hacer sus comentarios, compartirlos con nosotros y con todos los que nos escuchan. Por esa vía, ¿no? Y también pueden enviarnos mensajes al WhatsApp de la cabina de YSUK al 7571-2779 o también en el sitio de la Hora de Sofía en Facebook, ahí pueden dejarnos mensajes. Tenemos una llamada, escuchamos. Buenos días. Buenos días, soy Carlos Cáliz, estoy en Santo Tomás. Bienvenidos a los señores palestinos. Que mi pregunta y siempre ha sido mi inquietud, ¿por qué la ONU está callada desde que Israel, siendo que Palestina le cedió su territorio, ahora es el más cruel enemigo, asesino de todo lo que se diga de Palestina, matando los soldados, niños, golpeando niños los soldados? Y la ONU, ¿por qué se queda callada? Esta es mi pregunta. Buenos días. Muchas gracias, muy amable. Sí, tenemos un audio que nos enviaron por WhatsApp. Vamos a escuchar en este momento esta. Hola, buenos días. Un saludo para la comunidad palestina. Sí, es lamentable meditar de que como vivimos en un mundo tan injusto y hasta Dios lo manipulamos a nuestra conveniencia, ¿verdad? Estos sí son hijos de Dios, estos no son hijos de Dios, a estos les escucha Dios y a estos no les escucha Dios. Entonces uno llega a cuestionarse, si tenemos un Dios injusto, entonces está o no está, es o no es. Entonces porque es un Dios manipulable y alguien todopoderoso no puede ser manipulable, ¿verdad? Entonces es bien cuestionable para todos hablar de Dios y manipular a Dios. Entonces, mi cuestionamiento es ese, ¿verdad? Que en mi poco conocer, y me disculpan mi ignorancia, pero a veces sí entro como en ese cisma. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta injusticia? Alguien tiene derecho a invadir, pero alguien no. Y a este lo hacemos malo y a este lo hacemos bueno según nos convenga, cuando realmente sabemos y entendemos que lo que se está moviendo es el dinero, es el negocio de algunos poderosos. Gracias y espero que tengan éxito en sus oraciones, que el Dios de Alá les escuche y sea justo con ustedes también y para todos aquellos que no nos llega la justicia. Buenos días. Muchas gracias, sí, por su mensaje. Tenemos otra llamada, escuchamos. Creo que, bueno. Buenos días. Bien, si le baja volumen tal vez a la radio, por favor, para que no se oiga el eco, ¿sí? Le escuchamos. ¿Hola? Buenos días. Hoy le escuchamos bien, perfecto, bienvenida.
Gracias. Ante todo, felicitarle por la hora de Sofía. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Desde hace tiempo les estoy escuchando. Se aprende mucho. Y luego, pues lo que quiero decirles ante toda la comunidad palestina, que sí es de admirarles, ya que pues de ello mucho escuchamos, pero más que todo lo negativo, ¿verdad? Y no profundizamos en sí lo grande que tienen en lo cultural y religioso. Hasta ahorita pues he visto cómo son de profundos, más cuando se habla de ayuno. Acá en el país, más en este tiempo que ya nos acercamos a la Semana Santa y todo pues lo que hemos estado viviendo Cuaresma, se habla todos los años del ayuno, pero en verdad es más de apariencia, es más de comodismo, es más para decir yo soy católico cristiano, pero en verdad en lo profundo no lo vivimos. Así que, y también me llama mucho la atención lo que está sucediendo ahora en el mundo, más que todo la guerra entre Ucrania y Rusia. Cómo se ha visto de que se ha hablado y se ha culpado y pues criticado y calumniado y ante todo con cantidades de sanciones a Rusia, cuando sabemos de que han habido tantos atropellos en otros tiempos con otros países, Estados Unidos, ahora Israel, y pues, ¿qué se ha dicho? Nos olvidamos, ¿verdad?, de estos atropellos, que al igual se les tiene que juzgar. Y no estamos diciendo que estamos de acuerdo con una guerra, la que está sucediendo hoy en día, pero que debemos de ser justos. Justos cuando se dice no queremos muertes y tratar a todos por igual. Y eso es algo que sí estoy escuchando de estas personalidades que representan al pueblo palestino, y en realidad mi solidaridad con todo aquel pueblo que sufre. Gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Bien, tenemos una pregunta también, ¿verdad? Que nos hay varios temas y muy interesantes. Muchas gracias a los que han escrito, han llamado. La ONU no está callada. O sea, hay más de 72 o 73 resoluciones de Naciones Unidas que le piden, que le exigen, que le imploran al Estado de Israel a desocupar el territorio palestino, a la creación del Estado palestino, a abandonar los territorios ocupados, a respetar la autodeterminación del pueblo palestino, pero Israel hace oídos sordos a todas estas resoluciones. No es que no haya resoluciones, sí hay resoluciones. Lamentablemente, yo como palestino, y lo digo con mucha tristeza, Naciones Unidas sí trata de una manera a unos países y de otra manera a otros. El Estado de Kuwait, cuando fue ocupado por Irak en 1990, agosto de 1990, rápidamente se formó una alianza de 42 países para liberar Kuwait de la ocupación iraquí. Y en 7 meses ya estuvo liberado y se expulsó a las fuerzas ocupantes iraquíes en aquel momento. Pero Palestina, como he dicho antes, llevamos 74 años bajo ocupación. En Naciones Unidas y los 141 países que reconocen al Estado de Palestina, cuando hablan del territorio palestino, hablan de territorio palestino ocupado. O sea, todo el mundo sabe que son territorios palestinos ocupados. Pero ¿qué acciones hacen? O sea, se quedan palabras todo. No hay ninguna reacción, no hay ninguna acción contra esta ocupación. Lamentablemente no. Entonces sí, Naciones Unidas hace lo que puede, pero claro, también son selectivos en hacer lo que pueden en algunos conflictos o en otros. Naciones Unidas ha apoyado rápidamente las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. ¿Y por qué no imponen sanciones al Estado de Israel, que lleva 74 años ocupando el territorio palestino? Entonces, allí nosotros es donde los palestinos nos sentimos decepcionados y tristes, ¿no?, por este doble baremo de ver las cosas. Ahora, Marwan, pero el papel de Estados Unidos... es el problema, o sea, el problema está en el papel de Estados Unidos. Estados Unidos ve lo que quiere ver. Estados Unidos siempre, o sea, nosotros hemos querido Palestina entrar y ser miembros en varias organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, del Turismo. Solo hemos contado con el voto contrario de Estados Unidos. Todo el mundo apoyó nuestra pertenencia hasta el Consejo del Olivo, que es un consejo que pertenece a una agencia de Naciones Unidas.
Estados Unidos, Israel, claro, siempre han estado en contra de esto. ¿Qué puede hacer daño que Palestina forme parte de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o del turismo o del trabajo? Lamentablemente contamos con el veto de Estados Unidos en muchos actos. Para ser miembros de pleno derecho de Naciones Unidas, todo el mundo apoyó nuestra membresía en Naciones Unidas, pero el veto de Estados Unidos lo paró. El veto de Estados Unidos, nada más. Entonces Estados Unidos está haciendo un papel lamentable muy triste, muy injusto, ¿no? En el trato. Y si nos preguntamos por qué, algunos hablan hay muchas teorías, ¿no? Pero algunos hablan del poder y de la fuerza del lobby judío, sionista dentro del Estado de Israel, que está dentro de los dos partidos de Estados Unidos, que está dentro del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y sí, es verdad. Controlan los medios de comunicación. Los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos están controlados, igual que el capital económico, por familias judías, ¿no? Pero también probablemente se trate de una cuestión geopolítica, ¿no? Es decir, es la zona, es el lugar del cual pues los recursos son importantes o la influencia sobre Esta otros. es una de las teorías. Y otra de las teorías es que los quieren tener lejos. O sea, ¿dónde fueron masacrados, machacados, asesinados los judíos? ¿En los países árabes? No. ¿En los países musulmanes? No. Fuimos los que los acogimos en aquel momento, en Europa, que son los que ahora mismo los quieren tener. Vamos a tenerlos ahí, que tengan su estado, que nos dejen en paz. Pero en Europa no los queremos. Pero no los quieren, Sí. no los quieren. Muchos refugiados ucranianos, judíos, que están saliendo ahora mismo de Ucrania, lo primero que miran es su religión y dónde mandarlos. No quieren que vayan ni a Reino Unido ni a Francia, aunque ahí hay poder judío importante. Todos les dicen, no, los judíos que vayan a Israel, ¿no? O sea, esta guerra también nos está haciendo mucho daño a los palestinos, de una manera indirecta, ¿no? Hasta ahora 60.000 judíos ucranianos han llegado a Palestina como refugiados, y estos me van a quitar a mí mi casa y mi tierra, ¿no? En Cisjordania, que se supone es donde va a estar el Estado de Palestina, que es el 22% de la Palestina histórica, hay más de 700.000 colonos judíos israelíes viviendo en Cisjordania. Y ahí vuelvo a la última pregunta que hizo la persona que llamó, de la injusticia, ¿no? Que hay. Porque Estados Unidos ocupó Irak. Si os acordáis, cuando empezaron a hablar de las armas de destrucción masivas, y hubo una alianza también de varios países, atacaron Irak. Hubo 2 millones de muertos. 2 millones de muertos en Irak por una guerra, por una razón inexistente. Al final no encontraron ninguna arma de destrucción masiva. Claro. Y nadie habla del tema. Y estos son crímenes contra la humanidad, ¿no? Pero como son cometidos por algunos países occidentales y Estados Unidos, todo el mundo mira para otro lado. Y quiero conectar esto con un comentario que nos ponían en WhatsApp, porque decía, bueno, los ataques suicidas a objetivos no militares israelíes son una excepción fanática o parte de la propaganda sionista. También aclara la persona que tiene toda la solidaridad con el pueblo palestino y repudia el sionismo, ¿no? Pero pregunta esto, o sea, ¿cómo entender? Porque de hecho se difunde mucho esta noción de que, bueno, los ataques suicidas, ¿verdad?, son lo que hacen los palestinos. Cuando un pueblo es ocupado y un pueblo es asesinado, masacrado, sus tierras, sus propiedades son robados, ¿cómo reacciona? Sí, ¿Cómo reaccionaron los españoles ante la ocupación francesa? Sí. Ustedes ante la ocupación de su tierra. ¿Los ucranianos hoy día están lanzándole flores a los rusos? ¿O están haciendo operaciones militares, destruyendo puentes? O sea, siempre la resistencia. Yo no justifico la violencia bajo ningún concepto, pero cuando estás bajo ocupación, tú tienes derecho. De hecho, las Naciones Unidas, la resolución de las Naciones Unidas, te da el derecho a la autodefensa y a defenderte, a luchar por tu libertad, por tu autodeterminación. Aún con las armas. Con todos los medios, sí, claro. Con todos los medios posibles. Sí. O sea, yo he vivido muchos años en España, ¿no? Y en España está, por ejemplo, Manuela Malasaña, que hay calles y plazas en Madrid con su nombre, porque luchaba y cortaba las cabezas de los soldados franceses que entraban a Madrid. María Pita, en La Coruña, en la ciudad de La Coruña, hay la plaza más grande de La Coruña, se llama la Plaza de María Pita, cortaba las cabezas de los ingleses que entraban a La Coruña, claro, y los ponían un palo.
O sea, es una héroe, es una heroína, es una luchadora. En América, pero cuando Cuauhtémoc, Atlacat, tenés estatuas de ellos que lucharon contra la ocupación. Ahora yo, si me permite, embajador, quería yo leer algo de un escritor israelí. Se llama Gideón Leví, tú lo puedes encontrar. Y él dice sobre Palestina, dice, el terror es la única vía abierta a los palestinos. No tienen otro camino. Israel les ha enseñado esto. Si no utilizan la violencia, el mundo entero se olvidará de ellos. O sea, imagínate que es que llegue una patrulla de soldados a tu casa, aquí es de Salvador, para ponerlo en contexto, y te dicen, sálgase de su casa. Casos de que te violan a las mujeres. Y pasan un tractor y te destruyen la casa, te echan a la calle. O sea, ¿cómo va a reaccionar esa persona? Luego llega una familia judía, colona, te quita tu tierra, construye su casa. De Lituania o de cualquier sitio y les dan tu casa. Yo conozco familiares, que les han quitado sus siembras de oliva que tienen milenios. Llegan y te los quitan allá. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar contra el ocupante? ¿Cómo reaccionaríamos los salvadoreños si vienen los mexicanos aquí y empiezan a quitar las tierras y todo? Entonces el que lucha contra ellos fuera un héroe. Ahora, quería hacer una reflexión que nos haga retornar también al tema del ayuno, aprovechando lo del texto de este escritor israelí, porque, veamos, cuando hablamos o escuchamos, los hemos escuchado a ustedes hablar del ayuno en el caso del Ramadán y el mundo islámico. Pues bueno, en El Salvador la mayor parte de las personas que practican una religión son cristianas. Sí. Y el ayuno no es algo extraño, ni la relación entre el ayuno y la paz. Sí. O el ayuno y la justicia. Por ejemplo, yo recuerdo este texto, creo que es Isaías 53, o no recuerdo, pero es un capítulo de Isaías, en el que se habla del ayuno que agrada a Yahvé. ¿Sí? Y que es algo que en las iglesias... Isaías 58. Sí, Isaías 58, que es este texto tan lindo, sí, en el cual se dice, miren, déjense de cosas, de echarse ceniza en la cabeza, lo que yo quiero es justicia, lo que yo quiero es dar a los pobres, es proteger a la viuda, al huérfano, sí, etcétera. Entonces, el cristianismo y el islam y el judaísmo, ahí está la cuestión, son profesiones de fe hermanas, ¿no? Yo quisiera escucharlos acerca de esto, Emerson, porque me parece que es fundamental, ¿no? Para que también nuestros amigos y amigas que están escuchando vean por qué también de alguna manera esa necesidad de que se haga justicia que muchos han expresado en las llamadas, en los comentarios. Hay muchos comentarios, al final voy a medio saludar a algunos porque son muchos, pero las personas dicen, no, esto es algo indignante, ¿no? ¿Cómo es posible que se use a Dios para esto? Pero sí, nos lleva a esto, ¿no? Sí, hay una persona dentro de las llamadas que dijo que a Dios se manipulaba y entonces que Dios era un Dios injusto. Pero en realidad a Dios no se puede manipular. Lo que se manipula son los mensajes, los libros sagrados, y se cambian los textos para justificar estas atrocidades. Ahora, el texto que tú leías o que hacías referencia en Isaías, que habla del ayuno, dice que Dios quiere el ayuno de desatar los lazos de la maldad. Y dice también deshacer las amarras del yugo, dar la libertad a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Ok, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo en Palestina? Y hay oprimidos, hay yugos, y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, la justicia no es la ausencia de lucha. A veces la justicia, para alcanzar la justicia se tiene que luchar. O sea, lo que es justo no significa que yo me voy a quedar de brazos cruzados y voy a decir, bueno, que nos ocupen, que nos maten, que hagan con nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras tierras lo que quieran y yo no voy a hacer nada. No, tenemos que defendernos. El palestino se tiene que defender y el palestino es una persona aguerrida porque no se ha podido vencer con toda la cantidad y toda la capacidad que tiene Israel, acompañada de Estados Unidos. No han podido vencer a los palestinos. O sea, y vamos a seguir resistiendo, primero Dios. Ahora, en cuanto al ayuno, relacionado con las religiones abrahámicas, porque aquí la mayoría de gente es cristiana. El Corán, en la Sura 2, versículo 183, Dios dice, les he prescrito a ustedes el ayuno como lo prescribí a quienes os precedieron. O sea, el Corán está diciendo que el ayuno no es un mandato exclusivo del Islam, sino que es un mandato que viene desde el primer hombre en la tierra, desde Adán. Entonces nosotros encontramos en la Biblia que Moisés ayunó, por ejemplo, ayunó 40 días, que Jesús ayunó.
Ayuno 40 días. De hecho, Claro. Jesús habla en el capítulo 5 de Mateo, del ayuno, cómo tiene que comportarse un hombre con el ayuno. Dice, vosotros cuando ayunéis, no lavate la cara y ponete aceite en la cabeza y que la gente no te vea porque no vas a ayunar para que la gente te vea. O sea, él regula la intención, que es la niña interior de que tú ayunas por la complacencia de Dios y no para que la gente te aplaude. Entonces el ayuno es importante. También en Hechos de los Apóstoles 13, si no me equivoco, los apóstoles también ayunaron. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es la abstinencia absoluta de bebida, de comida y de relaciones íntimas desde la salida del sol hasta la puesta del sol. O los judíos lo hacen en 24 horas en Yom Kippur, nada más que pasan 24. Estos ayunos light, de no voy a comer carne, no voy a comer fruta, no voy a comer no sé qué, es un ayuno que no es un ayuno. Puede ser una abstinencia si tú querés, pero no es el ayuno que se practicaba ni en el judaísmo ni en los primeros estadios del cristianismo. De hecho, el cristianismo del siglo I, el cristianismo del siglo II, ayunaban exactamente como ayunan los musulmanes. Pero el punto fundamental no solamente es la abstinencia de comida y bebida, sino todas estas cosas que estamos hablando, la reflexión, por ejemplo, el corazón, entender cuál es la injusticia humana, entender cómo puedo hacer yo algo para cambiar esto, reflexionar en que Dios es todopoderoso y justo y que quiere que nosotros nos llevemos bien, que estemos en armonía, y eso significa a veces decir cosas que a la gente no le van a gustar. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de estar acá en este espacio y este micrófono, yo te tengo que decir lo que pienso que está mal. La situación en Palestina es una situación alarmante y es una situación complicada, pero lo que es más alarmante es que haya gente que defienda esta situación. Precisamente eso quería preguntar, Marwan, porque primero, las personas parece que también, pues, quieren la paz, ¿no? Quieren la paz. Y no es únicamente, lo voy a decir de esta forma, no es que esto sea como una especie de solamente un deseo, ¿no? Hay cosas que se han tratado de hacer y acuerdos y conversaciones, algunos famosos, entre comillas, ¿no? Acuerdo de Oslo y otros. Hemos firmado acuerdos con Israel, claro. Entonces, yo creo que sería bueno señalar, Marwan, o que nos pueda usted compartir, cuál es el estado de este trabajo por la paz en esos niveles, ¿no? Y también, ¿a qué debemos remitirnos? O cómo podemos, de alguna forma, también sumarnos a esto, ¿no? Porque, ¿cuál es la situación actual? Hay que apoyar cualquier proceso de negociación, cualquier proceso de paz. Lo que pasa es que los palestinos, antes he hablado de la palabra decepción, estamos decepcionados porque en 1994 ya firmamos un acuerdo de paz en los jardines de la Casa Blanca con todo el mundo como testigo, ¿no? Ahí estuvo el cuarteto, estuvo Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas, o sea, todo el mundo estuvieron de testigos ante esta firma de Rabin, Arafat y Clinton ahí en medio, de que en 5 años habría un Estado palestino soberano e independiente. O sea, en 1999. Estamos en el 2022, han pasado más de 22, 23 años y todavía no tenemos, todo lo contrario, cada vez tenemos menos territorio, cada vez tenemos menos control sobre nuestras ciudades, nuestros pueblos. Como he comentado antes, esta mañana han penetrado el ejército israelí a la ciudad de Jenin, una ciudad 100% palestina, y han asesinado a 3 jóvenes palestinos que iban a trabajar. Que iban a las 4 de la madrugada para ir a trabajar, a buscar el pan de sus hijos. Entonces, esta es la injusticia que hay ahora mismo en Palestina. Entonces, vuelvo a decirlo, en Palestina nuestra vida está condicionada por la ocupación, por esta injusticia que hay allí, por la que mucha gente mira para otro lado o la justifica, ¿no? La justifica por tierra prometida, pueblo elegido. Dios no hace distinciones entre la gente que ha creado, ¿no? Yo creo que todos... Y si Dios es algo, es justicia, es justo. Pero claro, hay mala interpretación, hay una equivocada, errónea interpretación de las lecturas de los mensajes de Dios, y cada uno... también hay musulmanes que lo hacen también, ¿no? Cuando hablamos del Daesh, de organizaciones terroristas que se hacen llamar islamistas o musulmanas, el Daesh y otras organizaciones han asesinado a más musulmanes que a no musulmanes, ¿no? Sí. Hemos sufrido mucho el Estado Islámico, ¿no? En Irak, en Siria, en Jordania, en varios países han hecho atentados contra musulmanes, contra mezquitas, lamentablemente. O sea, gente que iba a rezar. Vuelvo a hablar de Palestina. En Palestina hemos estado negociando el gobierno palestino con Israel hasta la semana pasada
para aumentar el número de personas que pueden ir a orar, a rezar a Jerusalén. O sea, ¿cómo es posible que en el siglo, a estas alturas del siglo XXI que estamos, tengamos que negociar cuánta gente puede ir a rezar a un sitio sagrado como Jerusalén? Los palestinos no pueden ir, como cualquier otra persona, a rezar a un sitio. O sea, y algunos viven a 8 kilómetros, a 10 kilómetros de Jerusalén, y no se les permite la entrada e ir a rezar, a ir a orar y a ir a acercarse a Dios en un mes sagrado como el mes de Ramadán, que es un mes de reflexión espiritual, que es un mes de acercamiento a Dios y de acercarse a la gente. No es solo es un mes de no comer y no beber, porque en el Islam también es verdad que el mes de Ramadán es uno de los 5 pilares, pero también hay muchos días del año donde se puede y se debe de hacer el ayuno, ¿no? Entonces el ayuno es un sentimiento, es un acercamiento a Dios, son mensajes intercambiados entre uno y su Creador, ¿no? Es una revaloración de uno de su actitud, de lo que hace con su familia, con sus hermanos, con su tía, con su tío, con el vecino. El Ramadán es mucho más que el no comer y no beber, como lo interpreta mucha gente, ¿no? Claro. Bien, ya estamos llegando al final del programa y yo quería, pues, darles la palabra así brevemente, ¿no? ¿Qué mensaje pueden ustedes compartir como un mensaje final? Cada uno de ustedes, no sé, un medio minuto cada uno, ¿verdad? Algo así. A nuestros radioescuchas, ¿cuál es su mensaje final, su despedida? ¿Qué quieren decir ustedes precisamente para inaugurar este Ramadán? Bueno, yo creo que lo importante para todos los que nos están escuchando es la búsqueda del conocimiento. Yo creo que estos programas abonan a que la gente tenga una perspectiva diferente de las cosas. Así que muy agradecido a ti por este derrotero, y que no se dejen llevar por lo que dicen los medios tradicionales y que siempre busquen el conocimiento. Ahora con el internet y con todo esto tenemos un montón de herramientas para darnos cuenta de cómo está la situación y no hay que desdeñar esta búsqueda del conocimiento. La segunda cosa es que intenten ayunar, que intenten saborear esto, porque la gente viene y dice, ¿cómo va a aguantar tanto tiempo sin comer y beber? Porque este es un beneficio en todos los sentidos, como lo decíamos antes, un beneficio espiritual, un beneficio social y un beneficio físico. Y además vamos a tener la recompensa de nuestro Señor. Y si tienen algún interés de conocer un poquito más del Islam, pueden seguirnos en las redes sociales. Hay una página que se llama Comunidad Islámica Hispanoamericana, que está en Facebook y en Instagram, o pueden seguirme en mi página personal de Facebook, fanpage, que es Emerson Bukele. Ahí posteamos las direcciones de las mezquitas, los lugares, y todos son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Emerson. Marwan. Carlos, pues lo mismo que ha dicho Emerson, y en esta sociedad, en este mundo que vivimos, en que los ricos pagan dinero por perder peso, por perder kilos de su cuerpo, hay mucha gente, hay millones de personas en África, en Asia, aquí también en Latinoamérica, en El Salvador, en muchos sitios donde a veces no tienen ni para comer ni para cenar. O sea, fíjate lo injusto, ¿no?, que es la vida. Y lo injusto no porque Dios es injusto, no, Dios es justo. Lo que pasa es que es la actitud del ser humano. Lamentablemente, y seguramente todos conocemos a gente que va a gastar un dineral en ir al gimnasio, ir a un nutricionista para perder peso, y gente que no tiene que comer. Y el Ramadán es esto, al final. El Ramadán es hacer sentir a uno lo que sienten los que no tienen, ¿no? Y hacer esta reflexión espiritual de cada uno. Lo mismo, invito a la gente a conocer, a leer lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? A veces tenemos desconocimiento de lo que ocurre a pocos kilómetros de nuestras casas, que no sabemos lo que ocurre ahí, y seguimos algún medio de comunicación sin averiguar la realidad de lo que hay. Entonces, el conocimiento nos hará libres a todos. Perfecto, muchas gracias a ambos, Marwan, Emerson, gracias por venir a la hora de Sofía, y bueno, espero que no sea la última vez, ¿verdad? Vamos a hacer nuevos programas y seguramente... A la orden, como dicen aquí en El Salvador. Gracias, sí. Seguramente nuestros amigos y amigas que nos han escuchado están de acuerdo porque, bueno, ya no hay tiempo para saludarlos a todos. Nos llegaron muchos mensajes por WhatsApp, apenas alcanzamos a escuchar uno y leí otro. Y en Facebook nos han dejado también muchos mensajes. Un saludo a todos, disculpen que no puedo mencionarlos porque ya se nos acabó el tiempo, pero seguramente les ha encantado el programa, así que ahí está el saludo. Y quiero invitarles para el próximo sábado, estará con nosotros Nelly Cuellar Rivera, egresada de la Maestría en Filosofía Latinoamericana
estudiante del Departamento de Filosofía de la UCA, para tener un programa especial leyendo a Simone de Beauvoir. Vamos a hacer un programa especial dedicado a esta filósofa, pensadora francesa, Simone de Beauvoir. Así que ahí está la invitación, y de nuevo pues le agradezco a nuestros invitados y también al apoyo que hemos tenido en cabina de Pablo Iraeta y a Yasmin Campos y Pablo Iraeta por la grabación de nuestras secciones. Hasta el próximo sábado. Gracias por haber compartido La Hora de Sofía. Te invitamos a que reflexiones con nosotros en nuestro próximo programa. Hasta pronto.